Y hermano, no hay una persona que no cambie un bombillo en la iglesia, un bombillo que Dios no lo tome en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Aunque los hombres no lo tomemos en cuenta, Dios sí se lo toma en cuenta. Y Él es fiel y paga mejor que nosotros, hermano. Si usted está esperando, el pastor Jorge me va a pagar, bueno, pues usted está esperando poca cosa. Ahora, si es Dios que le va a pagar, aleluya, Él sí sabe pagar y paga bueno. Amén. Antes de entrar a la palabra, que esperemos que sea breve, es como la culminación de la palabra que tuvimos hace unos jueves atrás, ¿verdad? Tenía 2 domingos que no venía por compromisos ministeriales, pero queremos dártela brevemente. Queremos también decirle, hermanos, que las mujeres tienen una fiesta el 28 de este mes de agosto, una fiesta aquí, una celebración que va a empezar a las 7:30 de la noche. Va a ser jueves 28 de agosto. Tenemos 2 predicadores ese día. Gloria a Dios, no se lo pierda. Va a haber una predicadora de la casa y también una predicadora de la iglesia madre, una mujer de Dios poderosa, una palabra fina del Señor. Amén. La actividad se llama Mucho ruido para oír a Jesús. Gloria a Dios. Va a ser impactante. Va a estar con nosotros nuestra hermana Melina Rodríguez y Johanna Medina. Amén. Van a estar ministrando la palabra de Dios. Venga temprano, no venga solo. Tiene un costo. Amén. Hay un costo de entrada. Gloria a Dios. Es caro el costo, pero venga. El costo es traer una persona. Amén. Una vida es carísima, hermano. Amén. Usted trae una vida y esa vida viene al Señor. Wow. Esa vida que usted va a traer al Señor es tan cara que le costó la vida a Cristo. Amén. Así que no venga solo ese día, venga acompañado. Gloria a Dios. Ya también prontamente va a estar con nosotros nuestro pastor Elvis, también con una palabra poderosa. Uno de estos jueves, vayámonos preparando. Increíblemente ya el año se está yendo. Ya el año se está yendo, hermanos. Vamos a preparar una actividad de acción de gracias. Eso va a ser el último jueves de noviembre. Amén. El último jueves de noviembre, un día de acción de gracias. Estamos pensando qué vamos a hacer para darle gracias a Dios por este año que se nos va. Y gracias a Dios por el año 2026 que viene, que será un año de gran bendición. Este año nosotros lo consagramos para que fuera el año de que Dios esté complacido con nosotros, y así Dios lo ha mostrado. Todo lo que hemos hecho es para que el Señor esté agradado con nosotros. Este año tuvimos varios retos. Uno de las inversiones que hicimos fue en nuevas sillas. Amén. ¿Sabe con cuánto empezamos? Aquí casi hay el doble de la silla que teníamos hace un año atrás. ¿Usted sabe cuál era el presupuesto que nosotros teníamos para comprar las sillas cuando iniciamos? ¿Saben cuánto eran? Amén. Si usted sabe contar, hermano, prepárese. ¿Sabe cuánto era? 0 centavos. 0 pesos. Y Dios suplió todas las cosas. Y sobraron. Amén. Es decir, que Dios es bueno. Tenemos también otro proyecto. Queremos tener en otro proyecto, y es de continuar climatizando la iglesia con los aires. Tenemos proyecto 2 aires, más de 36,000 BTU. Gloria a Dios. Tenemos algo por ahí, pero como iglesia nosotros tenemos que enfocarnos en esto para, gloria a Dios, que el templo esté más acogedor para nosotros los hermanos, porque yo sé que quizás hay algunos que están sintiendo un poquito de frío ahora, pero el frío es mental. Amén. Bueno, déjeme decir, calor, a ver, gloria a Dios, un poquito de calor, pero tenemos este proyecto ya para el año que viene, para esta fecha. Me estarán pidiendo que apague los aires. Amén. ¿Cuánto? Yo bendigo a 2 hermanos que dijeron amén, que lo creyeron. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros con frío alabamos a Dios. Con calor alabamos a Dios. En todo tiempo bendecimos al Señor. Amén. Vamos a la palabra que se encuentra hoy en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Recuerden, los hermanos que llevan anotaciones y los que no pueden ver el último mensaje en YouTube.
que está colgado en la página de la iglesia acerca de los hijos de la ira de Dios. Vimos, amén, cómo la ira de Dios no fue aplacada por el arrepentimiento ni de Ezequías, ni el arrepentimiento de Manasés, ni siquiera el arrepentimiento, amén, de Josías, el rey. Dice la Biblia, uno de los reyes más rectos que hubo en las Sagradas Escrituras, el nieto de Manasés, el peor de todos los reyes, pero que al final Manasés se arrepintió y mandó al pueblo a arrepentirse, pero ya el daño estaba hecho. Ya había una palabra de ira de Dios contra el pueblo que se cumplió en el año 605 antes de Cristo aproximadamente, cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, viene a Judá y se lleva en la primera parte del exilio. Se llevó ahí a los jóvenes, a los príncipes. Dentro de ellos estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y se lo lleva a Babilonia. Amén. Luego regresa, si no más recuerdo, en el año 580 y algo, y destruye el templo de Salomón. Y ahí la ira de Dios no fue aplacada por el arrepentimiento de estos hombres, pero en esa palabra vimos que vino entonces uno que vino y murió en una cruz y aplacó, ese sí aplacó la ira de Dios, que fue Jesucristo, que nos reconcilió con el Padre. Amén. Entonces, ¿por qué ninguno de ellos, el arrepentimiento de ellos ni el sacrificio de ellos aplacó la ira de Dios? Porque si vemos, y eso lo vimos en el mensaje, todos ellos al final metieron la pata, cometieron error. Ezequías se llenó de orgullo y le abrió las puertas a los enemigos de Dios, que tiempo después vinieron y se robaron todas las cosas que Ezequías había mostrado. Luego Manasés, que fue el hijo de Ezequías, el peor de los reyes, el rey que buscaba provocar a ira a Dios. Dice que él provocaba a ira a Dios. Llenó las calles de Judá, de Jerusalén, la llenó de sangre inocente, dice la Biblia. Levantó altares en todos los lugares, altares a la diosa Acera y a Baal y a los ídolos de los pueblos vecinos. Y llama mucho la atención Acera, ¿verdad? Porque en los cultos de Acera era que las mujeres ponían tiendas, y a donde lo ponían, frente al templo, frente al altar de Dios. Ponían tiendas y ahí se prostituían. Y ese era el culto a Acera. Jezabel era sacerdotisa de Acera, es decir, que todos los sacerdotes de Acera pasaron por Jezabel. Imagínese usted si no era fácil, si era abominable ante de la presencia de Dios. Por eso Manasés provocaba ira, y la Biblia lo dice, provocaba ira a Dios. Al final Dios hace que se lo lleven cautivo. Él regresa convertido al Señor, se arrepiente y manda al pueblo a que se arrepienta, pero ya el daño estaba hecho, había metido la pata. Josías, que fue el mejor, uno de los mejores reyes, para mí el mejor de los reyes, el más consagrado a Dios, levantó, dice que hizo la Pascua tan grande que jamás nunca se había visto en todo Israel. Dice que ninguno de los reyes nunca se había convertido al Señor de todo su corazón como lo hizo Josías. Ni lo hubo ni lo habrá, dice, ninguno se había convertido al Señor de tal manera. Sin embargo, al final de sus días, no oyó la voz de Dios, en el sentido de que cuando Necao, el rey de Egipto, se levanta para derrotar a los enemigos, a sus enemigos, Josías, de modo propio, se levanta en contra de Necao, y Necao le dice: no te levantes contra mí, yo contra ti no tengo nada, es Dios que me ha mandado a destruir ese pueblo. Pero dice que Josías no le hizo caso y eso le causó la muerte. Murió, metió la pata al final. El único que fue perfecto e hizo que la ira de Dios fuera quitada de nosotros, que antes éramos hijos de ira, fue Jesucristo. Por eso Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para nosotros
los que estamos en Cristo Jesús. Ya no somos hijos de ira. Usted puede buscar ese mensaje que está en YouTube. Gloria a Dios, en la página de la iglesia. ¿Tienen, hermanos, conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14? Un seguimiento de este mensaje que le dijimos. Dice, hablando de Josías: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde el papá de Ezequías, que fue Acaz, porque Jotam, su padre, fue un hombre que hizo lo justo delante de Dios, lo bueno delante de Dios. En Israel siempre pasaba que se levantaban reyes, unos que hacían lo bueno, otros que hacían lo malo. Los que hacían lo malo tenían una particularidad, y era que se olvidaban de algo, se olvidaban de la ley de Jehová, se olvidaban del libro. Se estima que Acaz, el rey Acaz, padre de Ezequías, fue el primero que hizo desaparecer el libro. ¿Qué era el libro? El libro, la ley de Moisés, la Torá. Amén. Los libros de la Torá y donde estaba la ley de Moisés, donde estaban todos los preceptos de Dios. Este libro lo hacían desaparecer para que el pueblo no lo leyera y para que el pueblo no anduviera en instrucción de Dios. Todo rey que quería hacer lo malo, desaparecía el libro, desaparecía las Sagradas Escrituras. Luego se levanta Ezequías, un rey bueno, un rey que sirvió a Dios. Su padre Acaz había levantado también altares a dioses ajenos. Es muy interesante. Todos estos reyes que levantaban altares a dioses ajenos era porque lo veían de los pueblos vecinos. Veían lo que hacían los otros y querían hacer lo que ellos hacían. Querían imitarlo. Quizá veían las otras civilizaciones y decían: wow, qué lindo se ven esos dioses, qué hermoso. ¿Y nosotros qué Dios tenemos? Lo que tenemos es un arca, un templo, pero no tenemos esas grandes estatuas, esas grandes imágenes. Queremos esos dioses. Muchos de esos reyes, por complacer no solamente su propio ego, sino por complacer el oído del pueblo, levantaban esos altares. Porque, hermano, si usted lee la Sagrada Escritura, usted se da cuenta que Baal y Acera estaban de moda. Porque eran todos los pueblos que eran seguidores de estos dos dioses. Eran los dioses de moda. Solamente el pueblo de Israel no adoraba a estos dioses cuando tenía el libro. Ezequías, cuando se levanta como rey, que muere su padre Acaz, derriba todos los altares que su padre Acaz había levantado.
y empieza a hacer una renovación en el pueblo. Acá muere y se levanta su hijo Manasés. Y Manasés, ya lo hemos dicho incansablemente, provoca ir a Dios, hace todo lo malo. Y Dios, interesante, Manasés fue el rey que más duró, 55 años duró reinando en Israel. Usted dirá, wow, ¿cuánto duró? Yo digo, duró 55 años Dios esperando su arrepentimiento. Dios dándole oportunidad para que se arrepintiera. No fue que Dios le dio larga vida, fue que Dios le dio una larga oportunidad. Y al final, Manasés tuvo tanta suerte que se arrepintió. Y al final, usted y yo lo vamos a ver allá en el reino de los cielos. Manasés, pero ¿y tú estás aquí? Estoy aquí. Tan malo que fuiste, estoy aquí. Porque se arrepintió. Porque no hay un hombre, por malo que sea, que no venga arrepentido al Señor, que Él no lo reciba. Amén. Es más fácil que un hombre malo se arrepienta a que un hombre bueno se arrepienta. Porque el hombre bueno, y estoy hablando bueno, ¿verdad? Usted sabe, en el sentido humano, el hombre bueno cree que no necesita a Dios. Porque es tan bueno que Cristo perdió el tiempo muriendo por ellos en la cruz, porque ellos son buenos. El que piensa así, le falta la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible arrepentirse. Por eso, hermanos, nosotros, y lo hemos predicado, no somos buenos, sino que Dios ha tenido de nosotros misericordia y nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable. Por eso le damos gracias, porque aún siendo malos, Él nos ha salvado para la gloria de su nombre. Amén. Por eso el evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, sino de salvación. No podemos señalar a nadie. Mira a fulano, tanto que hablaba y míralo cómo está. Porque tú puedes señalar a fulano que cayó, pero el pecado tuyo puede ser peor. El problema es que todavía no se ha descubierto. Pero todos somos pecadores. Por eso el evangelio es el evangelio no de condenación ni de señalar, sino un evangelio de restauración, un evangelio de salvación y un evangelio de orar por aquel que está caído para que Dios lo levante. Amén. Entonces, Josías se levanta como rey a los 8 años, pero a los 18 años de edad, cuando ya sale de la tutela del que estaba pendiente de él, porque era menor cuando él subió al trono, pero al parecer el que lo tuteló, la persona que estaba encargado de él, le enseñó lo recto delante de Dios, le enseñó la palabra, la importancia de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos la palabra de Dios, porque cuando crezcan la palabra de Dios va a hacer efecto en ellos y Dios va a hacer cumplir lo que ha prometido en esa palabra. Cuando Josías cumplió los 18 años, que vio el desorden que había en el pueblo, dijo: no, esto no es lo que se me ha enseñado, y empezó a hacer una restauración en el templo. Empezó a derribar los altares de Baal, sacó a los adoradores de Acera de la casa de Dios y empezó a restaurar el templo. Y en medio de esa restauración, a reconstruir lo que su abuelo, había levantado, y a reparar lo que su abuelo había dañado, Manasés. Él le dicen: el dinero que está en el templo vamos a usarlo para restaurar el templo. Y cuando están buscando el dinero, se encuentra el sacerdote Hilcías, se encuentra el rollo que estaba perdido, la palabra que estaba perdida, y halló el libro. Y le dijo Hilcías a Safán, que era el escriba, le dijo: llévale este libro al rey. Y cuando le lleva el libro al rey, que Safán le dice: hemos hecho todo lo que nos has dicho, pero Hilcías, el sacerdote, ha encontrado la palabra, ha encontrado el rollo. Y dice que empezó a leerle la palabra, y cuando leía el rollo,
La palabra hizo hueco en el corazón del rey Josías. Y dice que se rasgó el vestido. En otras palabras, se humilló, se arrepintió de todo su corazón. Y empezó y mandó a preguntarle a Hulda, que era profetisa. Pregúntale, dile que le ore a Dios para que Hulda nos diga cómo estamos delante del Señor. Si el Señor está agradado con nosotros, sí o no. ¿Qué podemos hacer? Y Hulda le dice: Dios está agradado contigo. Tú no verás el mal que Dios ha prometido que vendrá a este pueblo por idólatra. Pero contigo Dios va a tener misericordia. Y así pasó por el resto de sus días. Para darte la palabra, porque ya me quedan pocos minutos. ¿Qué sucede cuando se pierde el rollo? ¿Qué sucede cuando en la iglesia se pierde la palabra? ¿Qué sucede cuando no se predica la verdad? Primero se empieza a imitar lo del mundo. Se empieza a traer lo del mundo a la iglesia. Cuando usted vea que en una iglesia hay más cosas del mundo que cosas sagradas, es porque el rollo lo han escondido. Es porque el rollo lo han perdido. Cuando usted necesita cosas del mundo para atraer a la gente, es porque Dios se fue. Aleluya. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? La palabra de Dios es viva y es eficaz. En la iglesia no podemos dejar que se nos pierda el rollo nunca. Cuando sabemos que el rollo está perdido, cuando en las iglesias se levantan altares a dioses que no son Dios. Cuando se tiene más en estima a un hombre que al mismo Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando la adoración se le rinde a un hombre y no al que está sentado en el trono. Se perdió el rollo. Cuando empezamos a hacer cosas carnales, decía David Wilkerson, cuando usamos métodos carnales para atraer gente a la iglesia, necesitaremos métodos mucho más carnales para mantenerlo dentro de la iglesia. Por eso, iglesia, cuidémonos de que no se nos pierda el rollo. Le voy a decir algo. En las iglesias, los lugares donde no está el rollo son más divertidas. Son más entretenidas que la iglesia donde hay palabra. Aleluya. Son más cómodas que en la iglesia donde no hay palabra. ¿Sabe por qué? Porque se le dice lo que el hombre quiere oír y no lo que dice el rollo. Y no lo que dice la palabra. ¿Qué usted quiere? ¿Ir cómodo al infierno? O un poquito de incomodidad, pero entrar al reino de los cielos. El Señor lo dijo. El camino de la perdición es ancho, pero angosto y estrecho el camino que lleva a la salvación. Y son pocos los que caminan en él. Le voy a decir, ¿cuántos saben que la fe no es para todos? Aleluya. Aleluya. La fe no es para todos, dice la palabra. Segundo de Tesalonicenses 3:2 dice, para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, y este es el mensaje de la cruz, este es el mensaje del rollo. El mensaje donde se pierde el rollo es el mensaje: vengan todos, que el Señor los recibe. Vengan todos, sigue viviendo tu vida así, no importa. Lo que Dios te acepta tal y como eres, no importa. Ese es el mensaje que se predica donde no hay rollo. El mensaje donde se predica, donde está el rollo, es: ven con todos tus pecados, pero entrégalo al Señor, que el Señor te va a hacer descansar. Pero el que viene y es expuesto al rollo, cambia de vida.
Es imposible que alguien que no sea enfrentado a la palabra que siga viviendo igual. Porque si tú estás caminando torcido, el rollo te dice, no es así que se camina derecho. Pero es el rollo. Pero es más fácil esconder el rollo, porque a la gente le gusta más que le digan lo que quieren oír. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? Gloria a Dios. La palabra debe ser el centro de todas las cosas. Ahora, la palabra tiene que ser viva. Tiene que haber vida en la palabra. Porque hay gente que se han convertido, hermanos, en fanáticos de la filosofía bíblica. En fanáticos de la teología bíblica muerta. Usted sabe que hay teólogos que no creen ni en Dios. No creen en nada. Eso también escondieron el rollo. Porque la palabra es viva y es eficaz. Por eso yo le decía, hermanos, donde hay palabra, donde está la palabra viva, es una iglesia de vivos. Es una iglesia, gloria a Dios, donde se mueve el Espíritu Santo. Es una iglesia que vive la vida del Espíritu. No es una iglesia muerta. No es una iglesia que usted va a encontrarse como si fuera un club social. Hay iglesias que son clubes sociales. Que la única diferencia es que en el club social se lee la membresía, se lee cuánto entró. Y en esos lugares se lee la Biblia. Pero son clubes. La iglesia es un lugar de avivamiento donde yo creo en los dones. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios liberta. Yo creo que Dios, cuando le adoramos, el Espíritu Santo se mueve. Yo creo en el don de las lenguas. Yo creo en el don de sanidad. Yo creo en el mover del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no cree en eso, le está faltando Biblia. Te dirá, ¿y qué fue lo que comió el pastor? ¿Qué le dieron al pastor Joel para allá? Es así, hermanos. El rollo se ha perdido. Amén. Donde no hay revelación, hermano. Donde solamente hay Biblia sin revelación. Usted va a ver que es una iglesia muerta. Que no se siente ni la brisa del abanico. No se siente nada. No hay confrontación de la palabra. De donde está la vida del Espíritu, el Espíritu Santo, por lo menos de aquí usted tiene que salir por lo menos ofendido. Ay, me ofendió la palabra. Ay, pero te ofendió, hizo algo. Amén. No te añoñó, la palabra no añoña. La palabra corrige, la palabra endereza, la palabra derriba los altares que no son de Dios. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano, que ya se nos fue el tiempo. Aleluya. Aquí yo escribí: la iglesia fue llamada a cambiar al mundo, no el mundo a la iglesia. Pastores, que estamos en nuevos tiempos. Qué bueno que estamos en nuevos tiempos. Amén, nos adaptamos a muchas cosas, pero la iglesia es la que tiene que cambiar el mundo, no el mundo a la iglesia. Cuando la iglesia está tratando de cambiar para agradarle al mundo, lo primero que tiene que hacer para agradar al mundo, ¿sabe qué es? Esconder el rollo. Aleluya. Pero la Biblia, cuando se esconde, trae oscuridad y tinieblas. Porque el salmista dijo en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es la que alumbra mi camino. El que no tiene palabra anda en oscuridad. Pero el que tiene palabra, esta palabra como muerta, también anda en oscuridad. Gente dice: nosotros no, nosotros somos una élite de la palabra. Nosotros sí tenemos la palabra. Digo, nosotros, ustedes, los hermanitos. Ay, no, fuchi. Nosotros sí tenemos la palabra porque nosotros hemos estudiado. Nosotros sí sabemos. Pero son palabras muertas las que saben.
No hay vida en esa palabra. No mueven el espíritu. La gente sale a pecar igual. Aleluya. Aleluya. Nosotros no somos emocionalistas. No creemos en el emocionalismo. Ahora creemos que la palabra de Dios emociona. Creemos que Dios emociona. Amén. Aleluya. Cuando Dios estaba en el monte temblaba. Cuando Dios estaba en el monte, temblaba el monte, humeaba el monte. Aleluya. Cuando Dios está en este lugar tiembla en el espíritu. Hay humo, hay fuego, hay gloria. No, es que nuestro Dios no es sordo, pero el Dios mío no es nervioso tampoco. Los nervios de nuestro Dios no están desequilibrados. Él mismo dice que Él se levanta y canta con nosotros, se alaba con nosotros. Dice la Biblia: me regocijaré sobre ti con cánticos. Aleluya. Es tan peligroso quitar la palabra como tener una palabra muerta, porque la palabra muerta nunca ha producido vida. Una palabra muerta no produce vida. Lo que produce vida es una palabra viva. Dice, es viva y eficaz. Y corta. Amén. Y corta. Ay, pastor, usted me está cortando con esa palabra. Qué bueno, porque es la Biblia que lo dice. Que corta. Una espada de 2 filos. Corta para allá y corta para acá. Hermano, yo lo estoy cortando a usted, pero yo me estoy cortando yo también. Porque es de 2 filos. Amén. Amén. Siempre me he comprometido con el Señor que desde este lugar no dé mi palabra, sino que siempre de aquí salga palabra de Dios. Palabra de Dios. Y ustedes, yo me comprometo con ustedes, siempre tendrán desde aquí palabra de Dios. Pueden estar seguros, y Dios que me guarde, de no darle una palabra muerta, de no darle una palabra de mi propio conocimiento, no, que yo aprendí, que yo estudié. Mire, hermano, le soy sincero. Si yo me hubiese llevado lo que me enseñaban la gran mayoría o muchos de por mis profesores de teología en la Universidad Nacional Evangélica que estudié allí, gloria a Dios, con mi gran profesor Faustino, si yo me hubiese llevado de ellos, hermano, yo hubiese estado más frío que un bloque de hielo. Aleluya, pero yo escuché todo, pero retuve lo bueno. Amén, retuve la palabra, porque a muchos que se van le matan el espíritu. Se lo matan. Van llenos de fuego. Ay, voy a estudiar. Y se van a los cementerios, a los seminarios. Y de allá vienen con mucha letra, pero muertos, hediondo a cadáver espiritual. Aleluya. Y como dice, los muertos no alaban a Dios. Si usted ve que una gente se fue y estudió ¿y por qué ya tú no alabas? No, es porque ya yo estoy a otro nivel. Yo me muevo en otro nivel. Diga, Fuchi se murió espiritualmente. Se murió espiritualmente. Pero nosotros somos una iglesia de vida, de gloria, donde está Dios. Y a Dios que nos guarde del orgullo espiritual. A Dios que nos guarde del orgullo. Por eso siempre le alabamos. Porque Él ha tenido de nosotros misericordia. Se nos acabó el tiempo, hermano. El jueves continuamos bendiciendo al Señor. Padre, yo oro para que nunca nos falte tu espíritu. Que siempre tengamos palabra. Que siempre tu gracia esté con nosotros. No quites de mí tu Santo Espíritu, dijo David. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí el gozo de la salvación. Mantén tu gloria en nosotros, Señor. Manténla. Queremos hacer tu voluntad. No somos mejores que nadie. No somos superiores que nadie. Lo único que queremos es agradarte. Espíritu de Dios, lo único que quiero es agradarte.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rodéame con tu gracia, con tu manto, con tu gloria. Que Jehová te rodee hoy, mañana y siempre. Que Jehová te cuide. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mañana a las 8:30, los hermanos que estamos estudiando, amén, en las clases bíblicas de los lunes, mañana a las 8:30 estamos aquí. Saluda a tu hermano, bendícelo. Amén. Dios te bendiga. Y no puedo de ti escapar.